Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Bamboo Connected. Espero que estén muy bien. Gracias por seguirnos con toda esta locura todas las noches, porque como estábamos hablando ahorita con Katia, no hemos sacado la lista de los invitados todos, porque hay que llamarlos, preguntarles si pueden, si no pueden, si quieren, no quieren. Así que bueno, andamos tejiendo esa red. Y nosotros hoy estamos muy felices de recibir otra arquitecta. Queremos hablar de muchos temas, pero la vida siempre nos lleva a la arquitectura y nos encanta que sea ahora desde Uruguay, desde ahora que están en frío, se me olvidaba, ahora estamos hablando y están en frío ahorita, en esta cuarentena. Muchas gracias, Katia, qué bueno que estás compartiendo con nosotros hoy. Gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, a todo el equipo de Bareque por el trabajo increíble que están haciendo estos días que estamos todos encerrados. Poder ver, aprender de todos los expertos y todas las personas vinculadas al bambú es sumamente enriquecedor y emocionante a la vez. Qué bueno que cuando la gente les hablamos dicen que sí se han visto los programas, así que para nosotros también es bueno que sí así no hablen, porque no todos escriben para estar activos. Sí, siempre sabemos que la gente los ve y que así como para nosotros ha sido también aprender mucho. Así que ahora vamos a aprender de ti hoy. ¿Tú cómo te enamoraste del bambú? ¿Por qué dijiste el bambú es lo mío? ¿Qué pasó ahí? En verdad, yo te decía hoy, esto empezó en verdad hace 11 años. Yo estudié diseño industrial y también estudié arquitectura, entonces a la hora de terminar la carrera de diseño industrial tenía que elegir un tema de tesis. Y yo vivía en las zonas afueras de la capital. Y en la zona que yo vivía había mucha caña tacuara, que es como se le llama comúnmente acá al bambú. Sí. Y nadie sabía lo que era eso, había como una abundancia en la zona y empecé a investigar y empecé a ver que eso era bambú. Entonces, ese fue mi tema de tesis, que en verdad después mutó la tesis, cambió de tema y todo, pero la iniciativa fue esa, empezar a investigar qué era lo que había en el entorno, y en ese momento en Uruguay no había una información de lo que era el bambú, ni qué había de bambú, había muy poca información, había algunas especies en el jardín botánico, alguna poca información en la Facultad de Agronomía, pero nada más. Entonces fue ese el camino que empezó, y después fui a China, a un instituto que se llama CBRC, que capaz que muchos fueron ya, que te enseñan todo, desde la producción hasta cómo se come, se hacen diferentes plantaciones, diferentes productos, industrias. Hay una industria ya. Sí, que es muy diferente a la situación capaz de diferentes países de Latinoamérica. Sí. Sí. Ahí es visión. Pero qué bueno que tú ya tienes esa experiencia. ¿Tus apellidos son de dónde? Perdón, los sapo. Perifón es chino. De hecho, mi abuelo era de la misma provincia a la que yo fui a estudiar. O sea, era una coincidencia. Como... Todo está conectado siempre. Todo cerraba. En verdad, yo a mi abuelo nunca lo llegué a conocer porque falleció mucho antes de que yo naciera. Entonces, en verdad, lo único que le dejó en sí a mi padre fue la tradición esa china de la pintura de China, y fue que también como que fui retomando un poco eso. Y después mi otro apellido es libanés. Es como... Igual somos la mayoría somos descendientes de europeos, o en mi caso más asiático también, entonces es como esas mezclas. Qué mezcla tan loca, qué bueno, imagínate, ya te ha llevado por muchas partes el bambú también, ¿cierto? Entonces, por ahí. Sí, y es parte de lo que, o sea, les quería compartir, o sea, como esa camino que he ido haciendo acá en el bambú, en el Uruguay, y después como eso también, la parte del diseño, de la biofilia, y todas estas cosas que se empiezan a mezclar y empiezan, en verdad, cuando vos te pensás en bambú, se empiezan como a alinear cosas y empiezan a aparecer el bambú por todos lados y diferentes contactos y diferentes personas. Porque todo sirve para todo, entonces como, también para esto, también para esto, y uno descubre que otra persona ya lo hizo. Bueno, qué bueno que estamos ahí conectando todo esto. Si quieres, tú comparte la pantalla y empieza, por favor. Yo mientras tanto voy compartiendo aquí las cosas en los grupos. Mientras tanto tengo que trabajar. Saludos a todos. Me gustaría leerlos a todos por ahí después los nombres. Voy a sacar en cada programa un tiempito para leerlos, porque sí, casi siempre son los mismos. Y que bueno, muchas gracias a todos. Así que bueno, ahí los dejamos con Katia. Gracias, Katia. Bueno,
Como les contaba recién, mi primer como aproximación en serio con el bambú fue en China. O sea, si bien yo lo elegí como tema de tesis final de proyecto y había investigado acá, a la hora de buscar información no había mucha, y lo único que encontré una vez fue una beca a China. Ahí me postulé y fui, ¿no? Esos compañeros que eran de todas partes del mundo, que había como esa diversidad de materiales y de contenido, pero también al mismo tiempo estaba sucediendo la Expo de Shanghái, cosa que había pabellones con bambú y con diferentes materiales naturales, así como otros pabellones asombrosos, y al mismo tiempo sucedía uno de los congresos de INVAR. Cuando estaba en China se comía el bambú, pero también en las vaporeras que se prepara la comida también son de bambú, y era eso, lo artesanal, o sea, ver cuando todo conlleva al bambú en sí, la parte más industrial, la parte de las plantaciones, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue esto. O sea, que las personas a los costados de las veredas hacían las escobas, o sea, los propios barrenderos hacían con bambú las escobas, que la iban usando y la iban desgastando. La cadena productiva del bambú, o sea, siempre estaba ese desecho que estaba en la industria, estaba también ahí. Era una Hangzhou, que es la ciudad donde está este instituto, CBRC, es una ciudad muy desarrollada, es una de las provincias más ricas de China. Y ver esa doble realidad, como la tradición y la cultura mezclada con las cosas contemporáneas y sumamente desarrolladas, como que fue una de las cosas que más me impactó, ¿no? Acá en la facultad yo estudié, como ya les dije, arquitectura también, y acá cuando estábamos entre cuarto y quinto año de la carrera, hacemos un viaje por el mundo. O sea, ese viaje se paga con rifas que vendemos a personas, a la comunidad, a la población de Uruguay. Vendemos 250 rifas durante 3 años. Bueno, bien, las ganas, qué bueno, muy bien. Pagamos, o sea, nosotros no pagamos plata, la comunidad de Uruguay nos paga el viaje, o sea, es para explorar ese mundo que hemos estado estudiando durante la carrera, los edificios, es un viaje académico, hay un equipo docente, se prepara el viaje, vamos a universidades, vamos a estudios de arquitectura, entendemos y vivimos y habitamos las cosas que estudiamos, ¿no? Acá en diferentes obras. La experiencia, eso es muy bueno. Conocemos, pero también al mismo tiempo yo traté de como ir buscando algunas cosas con bambú, ¿no? Desde, por ejemplo, este es en Huilin, en China, a los costados los de... bambusales, qué lindo. Los bambusales, y mismo los botecitos, muchas de las embarcaciones que están ahí, que se acercan al crucero en el que vos vas por ese río, para venderte cosas, son con bambú, ¿no? Y también desde el parque en Japón de Arashima, los andamios, la comida, esto es en el MoMA, como diferentes aspectos, también algunos expertos, entrevistas con fábricas, como que fui mechando el bambú. Uruguay está ahí, no sé si lo ven, en el puntito verde, y en Uruguay en ese momento, en verdad, como que no había un desarrollo del bambú. No había como un conocimiento, como les dije, en el 2010, cuando yo encontré esta beca china, no había como mucha información de lo que era el bambú. Pero al mismo tiempo sucedía esto. Esto es Tacuarembó. Tacuarembó es un departamento, en otros lados le llaman estado, depende de la forma política que está constituido, pero Tacuarembó, si ustedes ven el plano de la derecha, esa es la vista aérea, en los corazones de las manzanas, por lo general hay estas cañas, este bambú que crece naturalmente y que sirve como separación de los padrones o de las viviendas de los límites, ¿no? Tacuarembó deriva de la palabra, de una palabra guaraní, que es ita, de piedra o palo macizo, y cuara, que es el vacío interior, ¿no? O sea, la abundancia de ese material en la zona hizo que se le denominara de ese nombre al departamento. O sea, de cierta forma hay como una identidad. En el mismo escudo del departamento se puede observar, o sea, que aparecen como dos cañas ahí. ¡Qué bueno! En el río Uruguay, en el límite con Brasil, está Uruguay y está el límite con Brasil, no, el límite con Argentina, hay una isla del Zapallo, se llama la isla del Zapallo, que ahí se genera un microclima particular, porque vienen los sedimentos del norte de Argentina y del sur de Brasil,
y crece una especie nativa que nosotros tenemos, que es la Guadua chacoensis. Si bien esta foto es en el Jardín Botánico, ya que yo nunca tuve la oportunidad de ir a la isla del Zapallo, esta Guadua chacoensis que crece acá es la que tenemos de mayor dimensión en el Uruguay, o sea, la que alcanza mayor diámetro y altura. Tiene unas características especiales, que tiene espinas, y hay otra zona más en Uruguay que también, o sea, se denomina el Bañario Las Cañas. O sea, es un bañario que el nombre se llama Las Cañas, por la abundancia de las cañas. En este caso es la Guadua trini, que hay abundancia también, y que crece a orillas del río. Y entonces, en cierta forma, el bambú ha ido nombrando ciertos lugares de Uruguay, pero como que no tienen esa identidad o esa concepción. Para eso, yo creé un proyecto cultural que se llama Bambú en Uruguay. Bambú en Uruguay lo que buscaba era promover y difundir el bambú. O sea, que nosotros teníamos, era algo que nosotros teníamos incorporado, y a la vez como que devolver un poco de lo que me habían posibilitado. O sea, ir a aprender a China era parte también como de un intercambio de gobierno, o sea, ir en representación del país. Lo mismo que el viaje de arquitectura, es algo que es posible gracias a las personas, a los ciudadanos de Uruguay que nos ayudan año a año comprando. Qué bueno que eso pasa ya, y sí se puede contar esas historias. Eso es muy difícil de que pase también. Sí, es como muy ideal. Pero está bueno como poder devolverle un poco a la comunidad. ¿Qué pasa? El Ministerio de Educación y Cultura tiene un fondo concursable que lo que hace es promover que la cultura no solo pase en la capital del país, que es donde vive más de la mitad de la población. En el resto del país vive la otra mitad, y no es tan fácil que la cultura llegue a esos lugares. Entonces, básicamente lo que yo hice Está súper lindo el logo también. Te felicito, está muy bonito. Gracias. Entonces yo lo que hice fue un poco eso, ¿no? Tratar de ir a esos lugares que yo ya sabía previamente más o menos que iba a haber bambú, y en un comienzo el proyecto eran 3 talleres con niños y 3 exposiciones, ¿no? Y terminaron siendo más de 15 talleres, 5 charlas con adultos mostrándoles el tema, y 4 exposiciones incluyendo el Jardín Botánico. Qué bueno poder impactar, así es muy bueno cuando uno tiene esos números, funciona, qué bueno. Sí, también con el apoyo de gobiernos locales, de algunas empresas, o sea, como que es todo que empieza como a encajar. Y esas exposiciones en verdad era mostrar un poco lo que era el bambú, era mostrar fotos, mostrar productos que yo había ido comprando, también yo había hecho varias pinturas mostrando como que yo había ido siempre hice croquis o dibujos de lo que es el bambú, y traté como de simplificar en una misma técnica, y después como texturas o... ¡Qué bueno! El bambú te ha hecho hacer de todo. Sí, la verdad que sí. Sí, y muchas cosas más. Ahora después voy a contar un par de cosas más que es eso. O sea, el bambú te lleva como por varios caminos y vos te tenés que dejar ir. Eso sí, hay que dejarse querer, y uno ya se mete ahí a ver qué pasa. Tal cual. Y es eso, o sea, el trabajo con los niños, el trabajo con diferentes adultos, y hasta un día me llamó el encargado de una cárcel, de una prisión, no sé cómo le dicen. ¡Qué bueno! En rehabilitación, ¿no? Esto es en el norte del país, donde el clima del país, en el norte, es muy caluroso. Entonces, si ustedes ven ahí el techo, está construido mismo con cañas tacuaras, ¿no? Con cañas. El vacío ese interior genera que ahí abajo se genere un espacio agradable y habitable. Que no se estés tostando ellos ahí del calor. Eso mismo. Y qué bueno lo que tú cuentas de la experiencia que te llamaron de la cárcel, porque yo también siempre he creído, bueno, nosotros trabajamos con migrantes, con Hábitat Sin Fronteras y esas cosas, pero también he creído que es una gran oportunidad por ir a contarle estas historias a una persona en una cárcel, porque le abre la mente, ¿cierto? Como, ¡pum!, lo pone a pensar en otra cosa. Sí, no, y además son personas que en verdad tienen tiempo, el material lo tenían disponible. Eso, tiempo. Y así pueden mejorar mejorar la calidad de vida, desde generar, no sé, mobiliario, como ves que, por ejemplo, todas las sillas eran diferentes, todo el equipamiento, empezar a hacer pequeñas cosas y hasta en un futuro posible poder llegar a vender o generar un ingreso
para poder sustentar a sus familias o en el momento que salgan que puedan tener un oficio. Era parte de eso como el ideal del proyecto. Y hasta se llegó a festejar por primera vez el Día Mundial del Bambú, ¿no? En esos lugares, Bueno, en las montañas y en el Jardín Botánico. qué lindo. Es el 18 de septiembre, que la gente que no sepa, es el 18 de septiembre, el Día Mundial del Bambú. Sí. Y está bueno como ese día usarlo para promover, difundir, ya que hay un día que todos en el mundo nos Que en la ponemos escuelita hablen de eso y que en su casa hablen de eso en la comida, de lo que puede hacer el bambú por sus vidas. Sí. Sí, porque son como el futuro, o sea, los niños son el futuro, entonces es plantarles como esa semillita de curiosidad del bambú que empiece a crecer y que se empiece a expandir un poco. Yo con mi hija lo vivo todos los días y es una cosa que ni siquiera puedo contar porque se sale de las palabras. Es increíble lo que ella puede hacer, así que sí, vale la pena que conozcan el bambú los niños. Sí, sí, es mágico lo que sucede con los niños. Realmente es mágico, o sea, la creatividad que tienen y cómo la desarrollan y la incorporan. Bueno, te Bueno, felicito. Qué bueno que has estado en tantas cosas locas. Bien. bueno, y después de eso, como que había un interés mayor del que yo esperé realmente en Uruguay. O sea, de un montón de artesanos, o sea, desde artesanos estos de la cárcel, jóvenes, adolescentes que no trabajan ni estudian, pero hay algunas instituciones que dan como oficios. Entonces, una vez me surgió, alguien me nombró algo de emprendimiento social. Entonces empecé a investigar y encontré una institución en Alemania que daba becas y formación en eso, ¿no? Que era lo del emprendimiento social. En sí éramos 19 personas de todas partes del mundo con diferentes backgrounds, desde abogados, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, expertos en tecnología, en educación, que por un lado cada uno teníamos nuestro emprendimiento social, ¿no? En mi caso yo fui con el bambú, o sea, para buscar como promover esa cultura del bambú, esa educación con el bambú, y por otro lado teníamos que desarrollar un packaging sostenible para H&M. O sea, cuando nosotros pensamos H&M, bueno, muchas veces pensamos, bueno, fast fashion, o sea, todo el consumismo que hay, y sí, está eso, y también hay una parte que en verdad capaz que no se ve, que tampoco les interesa como vender, o sea, como promocionar, que es la parte sostenible, sustentable. Eso que trataban de reducir al mínimo el packaging de los zapatos. Nuestro proyecto específico era reducir el packaging de los zapatos en H&M Germany, y más allá de que, por ejemplo, cuando te venden los zapatos vos no ves la caja, al momento, nuestro proyecto era, bueno, cómo vender eso de manera más sostenible, cómo reducir el tema de las perchas, cómo reducir en todos los ciclos de la cadena del material. Y otra cosa que me dio esta institución de Duo School es, por un lado, una coach, o sea, una persona que no Muchas tiene nada que ver con el conexiones, qué bueno. pero que te hace, por un lado la coach que te hacía como reflexionar en la evolución de tu proyecto y por otro lado una mentora, ¿no? O sea, esta institución eran 10 semanas en Hamburgo, viviendo en Hamburgo todos juntos, y después 10 meses de vuelta en Uruguay y poniendo en práctica. Esa mentora iba a durar 10 meses y al final, hasta hoy en día es mi mentora, ella es experta en marketing y branding, y es ver desde otra posición, porque no hay un fin económico, ni hay un fin comercial con ella, sino simplemente es una persona que te va aconsejando y ayudando y guiando en ciertas decisiones al tomar con el emprendimiento, ¿no? Que a veces es muy difícil verlo desde adentro, y ahí creció Nuestro Bambú. Que Nuestro Bambú es un estudio creativo de diseño y arquitectura con bambú con impacto social y medioambiental, ¿no? O sea, por un lado está la parte del estudio, o sea, proyectos de estudio de arquitectura, pero focalizados con bambú, y después la parte de workshop, que se maneja más con plata que viene de fondos o de alguna empresa en particular para llegar a hacer algún proyecto, y la parte de que hoy en día en verdad como que no está funcionando por un tema mío de tiempos, de no poder coordinar como todo, pero que sigue en mi mente y en algún día va a funcionar.
Y también, o sea, al mismo tiempo volví a ganar los fondos concursables del MEC y fue, bueno, en verdad vamos a hacer los talleres prácticos con adultos para que las personas empiecen a trabajar con el material, se apropien del material, artesanos que trabajan con otro material y lo puedan usar para mejorar su calidad de vida. Eventos en el Jardín Botánico, como así empezar a hacer con personas. Tú eres como yo que se pone a inventar cosas para poder que vean el bambú en los festivales. Qué bueno. Hay que hacer lo que uno pueda siempre y hacer y hacer. Muy bien, te felicito. Por eso es la revolución de buenas acciones. Muy bien, es hacer cosas, muy bien. Es hacer aunque sea mínimo, o sea, que las personas tengan como, bueno, en verdad, tengo en el fondo de mi casa bambú, ¿qué puedo hacer? O sea, puedo hacer una cuchara para mezclar y no tengo, o puedo hacer una silla, o puedo hacer un mobiliario, o puedo hacer, porque muchas veces no, son personas de muy bajos recursos las que tienen el bambú en los fondos de la casa. O sea, ese era como mi público Tienen objetivo. el tesoro ahí. Sí, lo único que necesitan es como el impulso para trabajarlo. Entonces empezar a crear desde, hubieron talleres que eran una jornada intensa, desde la parte más creativa, porque eran artesanos que ya tenían como alguna técnica, entonces era detallar alguna técnica relacionada al bambú, en otros casos era, bueno, la parte más práctica, para empezar a ver los encastres y las cosas, y en eso, en una de esas reuniones surge este espacio, ¿no? Este espacio que es un sendero de bambú de 500 metros, que yo en... ¡Qué lindo! 2017, o sea, después de 7 años, descubrí este lugar a 60 kilómetros de mi casa. Que no estaba ni nada. Pero ¿qué pasaba? Estaba floreciendo. Entonces me consultaban. ¡Ah, wow! ¿Cómo que floreciendo? Increíble. ¿Qué va a pasar? Es muy difícil, ¿cierto? Sí. Es muy difícil. Cuéntales porque es muy difícil que esté floreciendo, encontrarlo así. ¿Cada cuánto? No, había gente que trabajaba 40 años en ese lugar, porque ahora es un parque público, Sí. y nunca lo había visto en ese estado. Entonces, ¡Qué bueno! Entonces toda la comunidad estaba nerviosa porque se iba a morir. O qué era lo que le iba a pasar al bambú, lo veían seco, pero al mismo tiempo estaba creciendo. Entonces me dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un taller para que la gente empiece a tomar contacto, empiece a ver las diferentes opciones que tiene con el material, qué es lo que empieza a pasar? Entonces la gente se empezó a identificar muchos artesanos que querían trabajar con el material, poder hacer pequeñas artesanías para vender, para dar como identidad a la zona también. Y así, o sea, como que el bambú me fue llevando por diferentes caminos y era como parte de las cosas que quería contar, o sea, como esas diferentes experiencias. Yo fui a un programa, la Embajada de Estados Unidos lanzó un programa que se llama Wildlife, que es de Young Leaders America's Initiative, que fue donde conocí a Jimena, tu amiga. Saludos a Jimé. Qué loco. Y que selecciona a 250 emprendedores latinoamericanos, ¿no? Y nos distribuye en 24 ciudades aleatoriamente para que tomamos contactos con empresas locales, ¿no? En el caso de Uruguay fuimos 5, bueno. empresas que son de vinos, de sostenibilidad, de eventos sostenibles, de tecnología, de huertas. Y a mí me tocó, de Uruguay era yo sola, en Seattle, en la ciudad de Seattle. Que ahí también era gente de Colombia, de Jamaica, de Chile, de Bolivia, de Venezuela. Y si ven el cartelito ese en el City Hall de Seattle, había un cartel que decía, "Why is bamboo sustainable?", ¿no? O sea, como que estaba también involucrado el bambú en cierta forma en la ciudad. Y en la parte de arriba también es uno de los parques cerca del barrio chino. Y a mí me tocó trabajar en esto, en el International Lean Future Institute. Yo no lo conocía, lo conocí un tiempo antes de ir, que empecé a investigar qué era lo que era donde me tocaba, y ellos lo que hacen es educan, apoyan y certifican sobre la sostenibilidad. Tienen programas del ellos manejan como un mismo framework que se basa en una flor, y a partir de ahí elaboran 3 programas. Por un lado está la escala producto, por otro lado está la escala edificio, por otro lado está la escala comunidad, y a su vez tienen como otros programas. Y ellos lo trabajan desde esto, o sea, cada pétalo de esa flor, que esa flor es como la eficiencia, como esa flor que está arraigada, que es linda, que se adapta al entorno, cada uno de los pétalos
que ayudan a guiarte para alcanzar esa sostenibilidad del edificio sostenible. Desde el lugar, el agua, la energía, la salud y la felicidad, los materiales, la equidad, la belleza, y cada uno involucra diferentes cosas, ¿no? Desde el lugar donde está posicionado, la reducción de la energía, la reducción del agua, los materiales, hay una lista roja de materiales, que sea accesible, la inclusión, la biofilia, la inspiración y la educación. Y está ubicado en este edificio, que es el Bullitt Center, que es el edificio más sostenible del mundo, que por un lado le brinda como todo un parque al entorno inmediato, ¿no? A las personas que viven en la zona. Por otro lado tiene una parte toda de educación, y por otro lado toda la parte del agua, o sea, todos esos pétalos están vinculados en ese espacio. Si ustedes ven, arriba del todo están los paneles solares, que en una ciudad como Seattle, ¿verdad? Se decía que no iba a poder alcanzar que todo el edificio funciona a partir de la energía solar de una ciudad que no hay tanto sol, en verdad. Entonces sí, lo cumplió y incluso le vende, o sea, le cede energía a la ciudad. Este edificio, bueno. o sea, tiene como la parte que te muestra las diferentes etapas de los diferentes materiales, y a partir de ahí como que surgió otro proyecto que se llama Bloom, ¿no? Bloom era esto, o sea, esa flor que estaba floreciendo, este es el logo, ahí como ven a la izquierda era el emblema ese de la flor, que está arraigado al lugar, que produce sus propios alimentos, que se adapta al lugar, que funciona sin contaminar, que ella está ¿no? Acá en Uruguay, y de esta forma es que mi proyecto, ese Nuestro Bambú, evolucionara. El programa Wildlife Forum había un programa que se llamaba Reverse Exchange, que así como yo tuve la posibilidad de Unidos y tener un montón de reuniones y aprender con cada uno de los involucrados de la institución y con todos los contactos que me empezaron a dar, y con reuniones con unos, reuniones con otros, que mi coordinadora, que era la encargada de la parte de materiales, pudiera venir a Uruguay a aprender o a entender un poco más de lo que yo estaba hablando cuando hablaba bambú y cuando hablaba de Uruguay incluso, ¿no? Entonces hicimos talleres, hicimos reuniones, hicimos un taller en la escuela sustentable que diseñó Michael Reynolds, la primera escuela sustentable de América Latina. Wow. Sí, después en la Quinta Capurro, en ese sendero que yo les contaba, también en la facultad donde yo trabajo, que doy clase de taller, de diseño, no sé cómo se llama en otros lados, de arquitectura. Y también ver como la materia prima que sucede acá en Uruguay, que capaz que en el programa ese en el Living Building Challenge, que es uno de los programas que tienen, capaz que la parte más de materiales, la materia prima, o sea, las certificaciones, el tema de las certificaciones capaz que en América Latina es un poco más complejo que en otros lados. O sea, no cumplirlas, no hay claro. tantas... Y bueno, a mí el bambú me llevó a conocer prácticamente más de la mitad del país, ¿no? Desde proyectos individuales a talleres con personas que estaban interesadas en el material. Y es un poco eso, o sea, poder difundir y promover lo que es el material bambú. Estas eran partes de las texturas y las muestras que generé en un comienzo para bambú en Uruguay, que fui modificando y que fui elaborando más a medida que pasa el tiempo. Te felicito, y a su vez, está muy bonita la presentación. Muchas gracias. Y a su vez las pinturas chinas, ¿no? Empezar a tratar de transformar esa técnica en las especies que tenemos acá en Uruguay, porque yo al principio, bueno, copiaba de bibliografía china, o sea, de aprender los trazos y de las técnicas, pero empezar como a adaptar eso a la materia prima que tenemos acá. Y también cuando, o sea, tenía la posibilidad de viajar a diferentes congresos o diferentes eventos, como de tratar de, por las redes sociales, ya que son accesibles para todos, como que tratar de difundir y mostrar las cosas que se ven en otros lados que está pasando con bambú, ¿no? Qué bueno, sí, muy bien. Y cuando estuve en Alemania, una amiga del grupo, que era de Indonesia, un día me llevó a la embajada de ella de Indonesia en Hamburgo, ¿no? Qué loco. Me enseñaban a tocar este instrumento, el anglung.
¡Wow! El año pasado descubrí que acá en Uruguay había pilates con bambú, también. ¡Qué bueno! Todas las cosas van encontrando su camino y su causa. Esto es en el Congreso Mundial en Corea, que también te enseñaban a hacer te enseñaban a hacer papel de bambú. Entonces son como diferentes cosas que te van aportando, no solo desde la práctica, o sea, desde difundir, sino también ir aprendiendo e incorporando. Vivirlo, experimentar cada cosa de esas. Sí, también la Organización Mundial del Bambú, o sea, que está formada por... Tú eres embajadora del World Congress Bambú, ¿cierto? Tú cuentas, Sí, qué haces ahí en el Congreso Mundial del Bambú de embajadora? sí, eso. Sí, entonces es como que somos diferentes personas vinculadas al bambú, empresas, instituciones, pero que el fin común es el bambú, ¿no? O sea, desde festejar el Día Mundial del Bambú, desde celebrar diferentes, el apoyo también técnico de muchos expertos que hay, y también los diferentes eventos a diferentes cosas. Yo en 2017 tuve la posibilidad de ir a Río de Janeiro, a Tiva, al curso de George Stam, ¡Qué bueno! por ejemplo, me invitaron de Kazajistán a la exposición mundial en 2017 a exponer sobre emprendimientos sociales y sobre el bambú. Entonces son... ¡Wow! ¡Wow! Tú has hecho muchas cosas, ¡qué loco! Te felicito, de verdad, es impresionante todo lo que has hecho, te felicito, de verdad, muy bien. Y bueno, desde la parte profesional, es también como buscar las formas para empezar a incorporar el bambú en diferentes proyectos. Este proyecto que se llama El Bosque Bambú es un playground que yo trabajo bastante con mi hermano en la parte de arquitectura y ganamos mención innovación en Tailandia. Esto fue en 2008. ¡Qué bueno! Y parte era, bueno, trabajar con un material natural que ellos tienen, pero a su vez era una escuela muy de bajos recursos, entonces era parte de eso, o sea, como que tratar de fomentar con un material como es el bambú la creatividad de los niños, que se desarrolla al máximo todo el tiempo, como que ellos lo potencian más, ¿no? Entonces era parte de eso, o sea, la innovación desde un material que era un elemento repetitivo, pero desde cómo se aplicaba, ahí estaba como la diferencia y como la seguridad que se le daba a los niños y a los mayores. Uy, qué lindo ese bosque. ¡Wow! Es perfecta esa foto. Esta foto es un proyecto, en verdad, cuando yo tuve la oportunidad de ir al interior, era ver, bueno, Tacuarembó. Un día se me acercó un hombre que tenía un campo y me dice, ¿cómo haría yo para hacer una producción de bambú? Porque actualmente en Uruguay no hay una producción de bambú, ¿no? Entonces, al final el proyecto con el hombre no quedó porque era mucho tiempo, o sea, el tiempo de crecimiento del bambú, o sea, ahí servía más capaz que ganado, otro tipo de producción. Entonces, a mí me quedó eso y uno de los proyectos académicos, o sea, acá en la Facultad de Arquitectura son 4 años de arquitectura y 2 años de urbanismo, el título de arquitecto. Entonces, en el último proyecto de urbanismo, yo, bueno, ¿qué hago? Hago cómo desarrollaría un proyecto urbano, territorial, productivo de bambú, ¿no? El estudio preliminar de impacto ambiental y social desde el punto de vista del bambú. Entonces, eso fue parte del proyecto. Y a su vez, bueno, las cúpulas, que es la cúpula geodésica que todos conocemos, patentada por Buckminster Fuller, pero que acá en Uruguay, sí, el uso que se le da, o sea, puede ser para un evento específico o puede ser a largo plazo. Entonces, empezar a estudiar y analizar diferentes tipos de encastre para las diferentes opciones que empezaron a aparecer, porque actualmente es una de las cosas a las que más se está produciendo, o sea, la que más estoy haciendo, o sea, son estas cúpulas o este tipo de estructuras que se empiezan a deformar y empiezan a generar otras cosas. A partir de tetraedros regulares, volúmenes platónicos, que se pueden empezar a generar otro tipo de espacios y ambientes. O sea, esta estructura son 3 tetraedros con un triángulo abajo y unidos de determinada forma que se genera este espacio habitable, ¿no? Y que se empiezan a generar otro tipo de relación y de fácil manejo. Pero a su vez, al empezar a construir cosas con bambú acá en Uruguay, lo que me pasó fue, bueno, sí, está todo esto, pero yo no sé la resistencia o cuáles son las cualidades del bambú acá en Uruguay. Entonces,
dentro de la facultad gané un fondo de investigación para empezar a eso, a testear por un lado la Aguado chocaensis y por el otro la Bambusa tuldoides. Cuando estuve en Colombia, Kaori me dio como un montón de recomendaciones a la hora de enfrentarme a la investigación del bambú, porque acá no hay una experiencia, si bien hay... No, y te tocó la mejor, qué bueno. No hay. Y también Federico de Brasil, que me pasó de la Bambusa tuldoides, que él estaba investigando, pero la de Aguado chocaensis lo encontré como material con el cual comparar. Y eso es en el proceso que estoy ahora, o sea, testeando, investigando la resistencia físico-mecánica de estas dos especies, comparando. Ahora con esta cuarentena como que queda un poco en pausa porque no se puede ir, pero de poco se va a ir retomando. Estoy procesando datos que me habían quedado. Estás metida en todo también. Y este es el proyecto final de carrera, mi proyecto final de carrera de la facultad, que en verdad lo terminé el año pasado porque se fue aplazando los tiempos y fui haciendo otras cosas entre medias, y bueno, y recibirme había quedado como en última opción, pero eran pabellones en diferentes situaciones, pero teniendo claro, por un lado, las especies nativas del Uruguay, la cantidad de materia prima que tenemos, y además la tecnología, o sea, que no tenemos mano de obra calificada como tienen en Colombia o como que tienen en otros países. En Brasil ahorita también. Sí, que nosotros no tenemos expertos en artesanos, o sea, no tenemos una tradición, una cultura. Porque como te decía, en verdad la mayoría acá no hay una comunidad nativa, o sea, no hay una tradición, un traspaso de tradiciones. Son más bien emigrantes europeos. Y es parte de esto. Este proyecto actualmente se encuentra en fase de presupuestación con un inversor para desarrollarlo. O sea, de un proyecto académico, o sea, ahora sí se transformó en un proyecto que puede ser real. Y es esto, ¿no? O sea, son 6 pabellones que ahora estoy mostrando... Está muy linda la imagen. Pronto voy a poder publicar como más todo el desarrollo, también la parte más teórica de... Sí, hay un montón de bibliografía sobre el bambú, pero también hay que adaptarlo un poco a las realidades de cada una de las especies, de la disponibilidad y la tecnología y las capacidades que tenemos cada región. Y a partir de ahí surge este concepto, que era el principal, o sea, era lo que quería hablar en sí, que era sobre Biophilic Bambú. El bambú nos conecta en sí con la naturaleza, ¿no? En sus diferentes estados de la materia. El vínculo con la naturaleza promueve nuestra creatividad, productividad y bienestar físico, mental y emocional. El bambú es naturaleza, crea espacios, arquitectura, productos, con texturas, sonidos, colores, con tradiciones, sensaciones. Biophilic Bambú es la conexión que genera el bambú entre el ser humano. Uno de los conceptos que a mí más me había quedado del instituto donde fui en Estados Unidos fue biofilia, ¿no? Biofilia, cuando yo les contaba lo que estaba haciendo, me decían, pero todo esto es biofilia. Entonces, biofilia en sí es el amor por la naturaleza, o sea, bio viene de vida, filia viene de amistad y afinidad, ¿no? Entonces, este concepto es de 1964, de Erich Fromm. En 1980, Edward Owilson lo masificó o lo conceptualizó diferente, desde un concepto desde que el humano, o sea, siempre está vinculado con la naturaleza. O sea, a partir de la urbanización nos empezamos como a desconectar un poco. Empezó un distanciamiento, en sí, la hipótesis de biofilia sugiere de que existe un vínculo innato entre los humanos y otros seres vivos, mapeados en nuestro cerebro durante miles de años. O sea, la porción en relación al tiempo que nosotros nos hemos empezado a distanciar de la naturaleza, ya que el hombre, en cierta forma, como que la transforma, la explota, la degrada, y hasta cierto punto le es indiferente, ¿no? Pero hay que empezar como a volver un poco a eso de la naturaleza, y el bambú es como eso, ¿no? O sea, el bambú nos conecta con la naturaleza. Capaz que no lo vemos tan así, o sea, obviamente todos los que estamos trabajando con el bambú sabemos que el bambú genera un montón de cosas, pero desde la arquitectura y desde, por ejemplo, desde esta certificación, eso es lo que buscan, o sea, el diseño biofílico. El diseño biofílico es incorporar la naturaleza en nuestra vida.
hay diferentes conceptos que se deberán de esto. Stephen Killer denomina seis conceptos fundamentales: la característica del entorno, la luz y espacio, la forma natural, el lugar, los patrones, la relación de la naturaleza en sí. Entonces, es como volver a conocer y a comprender la naturaleza en nuestro espacio construido. El vínculo con la naturaleza, en cierta forma, mejora nuestra calidad de vida, la creatividad, la productividad, el bienestar. Hay estudios que demuestran que una persona en contacto en un hospital, una persona que tiene contacto con una ventana, se mejora, no sé si hasta el 40% más rápido que una persona que no está en contacto con la naturaleza. Entonces es un poco eso, o sea, ser conscientes de que sí, el bambú es eso, ¿no? O sea, el bambú directamente en sus diferentes estados de la materia nos está conectando con la naturaleza. Y como promoverlo también desde ese punto. Es también, por ejemplo, acá hay varios... Saludable, es una construcción saludable, por ejemplo, para la arquitectura. Sí, sí, y no es solo el bambú en sí mismo, es en los diferentes estados. O sea, desde sí, todos. natural, hasta orgánico. Sí. Acá hay varias bibliografías. Está este libro de Amanda Sturgeon, que es la CEO del International Living Future Institute, fue hasta febrero y después ahora está tomando otro camino. La página misma de ellos. Después hay una nota de los patrones, un documento de los patrones del diseño biofílico, como que en 3 espacios: de la naturaleza en el espacio, las analogías y la naturaleza del espacio. Y es un poco eso, o sea, eso que yo les decía que me llamaba tanto la atención a mí de la escoba en un medio urbano, es la naturaleza llevada a la ciudad, en cierta forma. Imponiéndose. Sí. Esto es en el Congreso de Corea, que era, bueno, el bambú era el contenedor y cómo era que se cocinaba el bambú. Este bambú que ustedes ven acá partido va dentro del horno que está a la izquierda, o sea, en esos circulitos se ponía y se sacaba ese bambú, que estaba tapado. Y esto también, o sea, por un lado nosotros tenemos el bosque al fondo, esta imagen, este banco yo lo había visto muchísimas veces en internet. Pero qué bueno, yo también. Pero a la hora de verlo así, con el bosque atrás y el banco adelante, es como, bueno, en verdad es solo la clave del diseño. O sea, cuando el diseño interviene, o sea, que se empiezan sí, tiene que tener un diseño interesante para poder que el bambú también brille, de verdad. O acá mismo que pasa desapercibido con un elemento que es totalmente utilitario. La escalera. Sí, la escalera, que está todo pegado con sticker de Coca-Cola, pero que al mismo tiempo forma parte de esa cotidianidad y de la tradición y la cultura que se tiene incorporada, ¿no? Y para cerrar, lo que les quería comentar era el plan o la forma de trabajo que tenía con los niños, o sea, el desarrollo que le habíamos generado, o sea, el programa ese que, sí, me llevó a recorrer un montón de escuelas por diferentes partes de Uruguay, rurales, de pocos niños, en contextos críticos, en otros contextos que tienen bastantes posibilidades, y empezar a dejar eso, o sea, eso que nosotros, que capaz que se empiezan a acordar de que nosotros tenemos 19 departamentos, pero uno seguro se van a acordar por el tema de las tacuaras. Y un elemento que podía ser totalmente un pedacito de bambú, porque era un pedacito... ¡Ay, qué bueno! Está súper bonito eso. Sí, era tratar de mostrarles como la simplicidad esa de un elemento del propio bambú que se podía llegar a construir. Nosotros, yo lo que hacía era cortar unos pedacitos de bambú en tiras y que ellos construyeran el mismo bosque de bambú, ¿no? Y ahí se incorporaban conceptos de la luz, porque de un lado el bambú es un cilindro, entonces está el tema de la luz y la sombra, o sea, el amarillo y el verde, o sea, que estaban compuestos por el volumen, el tema de los nudos, de la perspectiva, porque cuando el bambú va hacia atrás, el nudo va hacia arriba, y cuando viene hacia adelante, en verdad está hacia abajo. O sea, como que empiezan a incorporar conceptos a partir de un elemento que era el bambú, en diferentes formas y en diferentes actividades. Pero a su vez, que cuando vayan al bosque bambú, comparen ese bambú que ellos construyeron con uno real, ¿no? Empezar a ver esa conexión que existe con el material. También era parte de la exposición, muchas veces formó parte de la exposición que generé en los diferentes lugares, y llevan a la familia a mostrarles su propio bambú, ¿no? El bosque bambú que ellos mismos habían construido.
mismo acá dentro del bosque de bambú, y después otra de las piezas eran los cortes de bambú, o sea, como esa forma de la construcción, de un elemento de construcción que es un elemento básico, que el apilamiento, la acumulación de ese material, hasta cierto punto el bambú podría llegar a ser un material natural estandarizable, ¿no? Porque podemos partir de que podemos llegar a encontrar el mismo diámetro en alguna de sus secciones y que podríamos llegar a denominar así, para hacer algo más como general. Entonces, como ellos pueden empezar a entender el tema del espacio, de la arquitectura, pero a su vez el tema de la escala, porque yo los achicaba y yo les explicaba, y capaz que es mucho más fácil que los entiendan, los entendían mucho más fácil unos niños de la escuela que cuando yo estoy dando clase en la facultad, que son chiquilines de 20, 25 años, ¿no? O sea, como el tema ese de la perspectiva, ellos entendían de, bueno, yo los voy a poner, entonces se ponían en poses, bueno, la foto la tenés que sacar de acá, me explicaban, para que nosotros, por ejemplo, estos que se estaban cayendo, nosotros estamos alargando y queremos que estemos colgados dentro de la estructura que estábamos generando. Entonces es un poco eso, tratar de como desde la creatividad, tratar de desarrollar como poner esa semillita de bambú en los niños para que entiendan y empiecen a conceptualizar los conceptos relacionados de la naturaleza, que están incorporados totalmente en la naturaleza. Acá uno de los padres había generado, esto me lo mandó después una de las maestras, les había cortado a todos los niños para que tengan para seguir trabajando, porque eran unas piezas que yo cortaba y las iba llevando por diferentes lados, pero para que siguieran trabajando. Y es parte de eso, era lo que quería compartir, o sea, ¡qué bueno! Conexión con Tienes el bambú en tu vida en todo. No, y también, o sea, felicito. Muchas gracias. No, y ser conscientes de esa conexión que genera el bambú con la naturaleza, ¿no? O sea, de ese vínculo que genera con los humanos, que nos mejora la calidad de vida. Hay un término, una cosa que se llama baño de bosque en Japón, que es un tratamiento hasta médico, que es desconectarte, irte al bosque como a cargar energías, a mejorar nuestro bienestar emocional, reducir el estrés. Muchas veces cuando nos vamos de vacaciones es a un lugar con naturaleza, es eso, o sea, el vínculo con la naturaleza, y el bambú, o sea, cumple todas esas cualidades en sus diferentes estados. ¿Ya acabaste? Sí. Bien, bravo. Yo te felicito, increíble todo, en todas las partes que has estado, y hasta conocimos una amiga en común, increíble. ¿Tú qué crees que, porque yo también, por ejemplo, cuando tú estabas posando las fotos, yo recordaba cuando estuve finalista en el concurso del TIC de las Américas, del John, que es de la OEA, que fue en Medellín, eso fue en el 2004, uy, no, eso fue antes, ya no recuerdo, no, antes, no sé, me acuerdo, estaba en la universidad. Y sí, está muy bien, nos enseñaron a hacer unos planes de negocio en ese momento, hace como 15 años, unos planes de negocio sobre el bambú y sobre lo que queríamos hacer como arquitectos y constructores con las casas y no sé qué. Pero lo que tú estás haciendo, que ya lo hiciste esa unidad, ¿cómo crees que ahora se le puede pasar a la gente y decirle, sí, preséntense a esos concursos y hagan esto, y hagan esto, y hagan esto, porque por ahí es por donde va la cosa? A mí me funcionó en cierto sentido haber pensado lo que quería hacer en esos años, pero tú hoy le podrías decir a la gente que, hey, mire, sí, uno empieza a soñar y después ya puede hacer esto. Que sí, que la gente se presente a esas cosas, ¿no? No, es que es parte de eso, o sea, si no lo intentás, nunca, o sea, no es que... Hay gente que me dice, ay, sí, vos viajaste pila, pero en verdad, o sea, no es que yo tengo la plata, porque yo no tengo plata como para haber viajado ni nada. Es como que buscar las oportunidades y posibilidades. Si no lo intentás, o sea, siempre va a ser un no. O sea, presentarte a concursos no perdés nada, o sea, perdés el tiempo, pero si lo ganás, o sea, como que ganás una satisfacción y hasta muchas veces ganás plata. Entonces es como eso, o sea, no dejar de intentarlo nunca. Y también, o sea, el bambú como que te va guiando, te va llevando por diferentes caminos, van apareciendo como algunas señales y hay que empezarlas a seguir. Es como decía el otro día, no sé, creo que era, no sé, alguien que habló acá que era, en verdad todos estamos conectados. Y es eso, o sea, es como el bambú. Estar emprendiendo con el bambú es esas raíces que se van marcando y aflorando, no sé. Por ejemplo, yo cuando estuve en Alemania, un día le escribí a Walter Lisi, que es un referente en relación al bambú,
Y me dijo, sí, venite a casa. O sea, y fui, tuve reunión con él, después volví a pasar por Alemania y volví a tener otras reuniones con él y fui a la Universidad de Hamburgo. Y o sea, y es como todo, como que se va conectando todo. Lo mismo con Kaori. O sea, yo le escribí porque estaba, o sea, no sabía cómo partir de un tema de investigación. O sea, yo no tengo una experiencia con materiales. Entonces era bueno, empezar a buscar como referentes y como además siempre en este mundo del bambú, como que todos tratamos de apoyarnos y ayudar en lo que podemos. O sea, nunca duden en escribirle a alguien. Yo creo que nadie del mundo del bambú te va a decir, no, mira, este conocimiento no te lo voy a dar. No, al contrario, es como compartir y seguir creciendo todos juntos. Sí. Yo desde hace años he conocido también hay gente que no le gusta del mundo de bambú, que no les gusta compartir. Me conozco varios, así que pues tampoco, podría ser muy ideal que sí es así, pero no, hay gente súper loca y envidiosa metida en esto que cada uno va por su lado, eso no pasa nada. Así que, Lucía, es que esa pregunta, es que Lucía me pregunta, me cae la inquietud, ¿cuál es la propuesta con el trabajo del bambú? Lucía, ¿cuál es la propuesta? Que le cuentes a Lucía cuál es la propuesta con tu trabajo del bambú, que solo son las vivencias. Yo, por un lado, soy arquitecta, o sea, estoy trabajando de arquitectura con bambú. Acá en Uruguay, como que esa posibilidad no está actualmente, o sea, estoy desarrollando de a poco la parte de la arquitectura, y también como que para mí lo importante es lo social, o sea, no social solo de las personas que les interesa el material, sino, por ejemplo, a los niños, o sea, llegarle a los niños y como que ponerles esa semillita del bambú. O sea, que después, el tema ese es también, ellos van después a la casa y le cuentan a los padres, a la familia, mirá, este bambú que yo tengo en el fondo de la casa, se puede hacer todo esto. Que yo capaz que les mostré en las diapositivas, y es un poco eso, o sea, tratar de fomentar y promover el bambú, no solo desde el lado de las personas que van y te pagan un taller, porque otra cosa es que todos estos talleres que yo di siempre fueron todos gratis. O sea, yo nunca cobré nada por un taller. Por eso ya impactaste a muchísimas personas. Nosotros también con los talleres, hay muchos que son gratis, otros pagos, otros pagos a media, otros nos toca poner todo, otros la mitad. Pues uno trata de que le llegue a la mayoría de las personas. Mira cuántas personas impactaste con los números que tienes ahí, más de 5.000 personas en un montón de sitios. Cuando tú has ido a las exposiciones de los congresos también, la gente sabe que hay gente trabajando con el bambú, porque el normal de la gente no tiene ni idea en realidad. Sí, no sabe, o sea, muchas veces, o sea, eso era una de las cosas que también me dijo Susan, en verdad yo no sabía, o sea, la relación, que estaba pasando algo con el bambú. O sea, en el país. Es que normalmente uno, pues el que está metido en el mundo del bambú, pensaría al principio que no hay mucho bambú en el sur, pero también hay gente en Chile haciendo cosas con bambú, gente en Argentina, en Brasil, no sé, lo que sí no sé mucho es de Bolivia. Tú sí sabes, en Bolivia yo no he escuchado mucho. No sé. No, en Bolivia, yo tuve compañeras en el curso de China de Bolivia, pero me parece que no siguieron, o sea, tiene que haber, porque hay bambú. Yo supongo que va a haber escondidas en algún lado, tiene que haber. Sí hay mucha gente por ahí que está ahora descubriendo también ellos mismos el bambú y van a sacar muchas ideas. Imagínate todo lo que puede pasar en estos días con todas estas ideas que están sacando por ahí, que lo bueno es que ya uno desde su plataforma de lo que tenga o desde el Facebook, de lo que sea, puede mostrarlo. Eso también es una buena oportunidad de conexiones ahí. Sí, de compartir, o sea, eso de compartir y todo eso como que aporta y te va guiando en otros lados. O sea, capaz que viste a alguien que hizo algo y bueno, y empezás a investigar eso y derivás en otra cosa. Hay muchas cosas por ahí ya con números y con cosas, con pruebas científicas que también pueden aprobar todas las ideas que uno tenga por ahí. Así que la gente que se ponga a investigar ahora con las ideas que tenga, eso es súper interesante también ahorita, que no le puede decir a San Google en su mano que le dé la respuesta y aprovecharla. Tal cual. Bueno, también todo este concepto de biofilia, biophilic design, o sea, todo lo que precisen de información, en verdad como que tengo bastante bibliografía al respecto, si alguien quiere o necesita como investigar un poco más de esto, o sea, creo que está interesante, más allá desde el punto de vista, desde la sostenibilidad, o sea, eso como que se vende como muy sustentable, bueno, el bambú es muy sostenible, pero más allá de eso, o sea, como que lo que generan las personas, o sea, hay un montón de estudios sobre eso, o sea, números reales, o sea, que han sido investigaciones reales, o sea, no es que es una teoría que, bueno, sí, porque lo dijo Facebook. Ahorita para cualquier teoría saca que dice Facebook.
No, ahora vamos a despedirnos. Invita a la gente a que te siga en Uruguay en los talleres, y a que vayan a Uruguay, y a que te sigan en dónde, en qué redes, en qué partes. Cuenta. En todas las redes está como Nuestro Bambú o Bambú en Uruguay, o sea, por mi nombre también empiezan a derivar, o embajadora del bambú, o sea, como que empieza a derivar todo. Si buscan Bambú en Uruguay o Nuestro Bambú, aparecen cosas, ya sea en Facebook, en Instagram. Qué bueno. Yo hace tiempo te seguía y después resultó que estabas en el Congreso también, y resultó que estabas con Jimé por ahí. Qué bueno que está todo conectado. Gracias. Yo espero también pronto ir a Uruguay, ir al sur. No conozco el sur, así que qué bueno. Después hacemos un tallercito juntos allá. Hacemos un tallercito juntos allá. Qué bueno, eso me gusta. Yo los invito para la próxima semana, que va a estar el arquitecto Eli Gatica, que es restaurador de edificaciones por la UNAM aquí y constructor con tierra desde Quetzaltenango, Guerrero, en México. Va a estar el miércoles 3 de junio Mauricio Cárdenas desde Italia, pero va a ser a las 11 de la mañana el live de aquí, y lo volvemos a poner a las 8. Y el jueves 4, Cristian Gustavo Massad desde Argentina nos va a contar la experiencia del bambú en Argentina, así que ahí vamos conectándolos a todos. No es fácil porque hay que saber a qué hora hay que llamar y qué decir, bueno, muchas cosas, y la gente anda ocupada ahora también en sus quehaceres de la casa y profesionales, así que vamos conectándolos a todos. Estamos también organizando lo del concurso, que esperamos que entre todos lo podamos promover. La idea de todo esto es que cada que alguien vaya a exponer, también empiecen a compartirlo de los otros expositores para que se cree esa red, porque pues, si no apoyamos al otro somos muy hipócritas, pues así estamos aquí conectando todo y no lo hacemos, así que bueno, esperamos que pueda pasar eso, y que la gente que está allá atrás sepa que lo que estamos haciendo es como en pro de que se conozca la experiencia de las personas a través de esto, pero no hablar de detalles técnicos. Vamos a, el trip de ahora de este Bambú Connected, no vamos a dar detalles técnicos ni nada de esas cosas, porque esto no es un taller, esto no es un diplomado, no. Esas son las experiencias para conectar a la gente que está alrededor del bambú y de las buenas acciones, que es lo que hacemos con Hábitats Sin Fronteras. Entonces, a ver, estamos tratando de crear un evento, pero este evento va hasta el 22 de diciembre con todos los invitados y solo da como de un mes de evento, así que estamos creando eso, del grupo. Bueno, estamos ahí como organizándonos porque la tecnología nos aplasta, así que estamos aprendiendo todos. Gracias, Katia. Tenemos que hablar de muchas cosas estos días, así que qué bueno que nos conectamos. Gracias. Y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. Realmente es increíble, o sea, que estén conectando todas estas personas, o sea, que estamos tratando de como difundir o promover este material, y que estamos todos unidos, también todas las personas que no conocen o que empiezan a conocer el material. Y es como una herramienta que ahora que estamos acá encerrados, seguir activos, o sea, de mente seguir produciendo y creando cosas juntos. Qué bueno. Muy bien, bien. Y todo me encanta que todos tengan que ver con el bambú. Hay otros que vamos a estar hablando que no tienen que ver con el bambú, pero que tienen unas historias interesantes para contar, que van más allá de lo técnico, es la experiencia de cómo uno se puede motivar a poder hacer las cosas. Esto es revolución de buenas acciones, lo que hace la gente por ellos mismos y por los demás. Así que, bien, y aquí estamos compartiendo para aprender juntos. Gracias, gracias. Chao, la próxima semana nos vemos el martes. Gracias, chao, Katia. Estés bien. Chao, saludos a todas.